esternón y los cartílagos costales anteriormente hasta los cuerpos de las vértebras, desde el esternón hasta los cuerpos de las El vértebras. mediastino significa del cuerpo. Y es desde las vértebras torácicas 2 a la 12. El mediastino es una región con gran movilidad debido a que consta de estructuras viscerales huecas, es decir, que están llenas de líquido o de aire. Las estructuras principales del mediastino también están rodeadas de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios y grasa. El mediastino también tiene divisiones. Primero tenemos el mediastino superior, que este se extiende desde la abertura torácica superior hasta el ángulo del esternón y pasa a través del disco intervertebral entre la torácica 4 y la torácica 5. El mediastino inferior, que este está localizado entre el plano transverso del tórax y el diafragma y está dividido por el pericardio en 3 partes, una parte anterior, una parte media y una parte posterior. El mediastino medio está formado por el pericardio y su contenido, es decir, el corazón y las raíces y grandes vasos. Ahora vamos con el pericardio. El pericardio es una membrana o saco que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos. Se encuentra en el mediastino medio. Este tiene capas. Creo que las puse por acá. Sí, las capas. Este tiene una capa resistente que vendría siendo la externa y se le llama pericardio fibroso, que es la que está aquí en blanco. Y pues esta es la que estabiliza el corazón y ayuda a evitar una dilatación excesiva. También protege al corazón ante sobrellenados porque no es flexible. Luego tenemos la superficie interna del pericardio fibroso. Está tapizada por una membrana serosa brillante y la lámina parietal del pericardio seroso, la cual se refleja sobre el corazón y los grandes vasos, es decir, la aorta, el tronco, senos, venas pulmonares, venas cava superior e inferior y la lámina visceral, como la lámina visceral del pericardio seroso. El pericardio seroso, que es este, se compone de mesotelio principalmente, y pues el mesotelio es una capa única de células aplanadas que forman un epitelio que tapiza la superficie interna del pericardio fibroso y la superficie externa del corazón. La cavidad pericárdica es el espacio potencial entre las capas enfrentadas. Es decir, este espacio que queda aquí y pues perdón, de las láminas parietal y visceral del pericardio seroso. Esta normalmente tiene líquido seroso y este líquido nos permite al corazón moverse y latir sin tener o sufrir fricción. La lámina visceral del pericardio seroso forma el epicardio, que como lo vemos aquí, el pericardio seroso se divide en un pericardio parietal y uno visceral. Entonces, la lámina visceral es la que forma el epicardio. Es importante destacar que el pericardio fibroso se continúa superiormente con la túnica adventicia, es decir, el tejido conectivo perivascular de los grandes vasos, y con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda y está insertado anteriormente en la superficie posterior del esternón mediante ligamentos esternopericárdicos. También está unido posteriormente a las estructuras del mediastino posterior por tejido conectivo laxo y se continúa inferiormente con el centro tendinoso del diafragma.
El suelo del saco pericardíaco fibroso está principalmente insertado con el centro tendinoso del diafragma. Este lugar de continuidad se denomina ligamentos pericardiofrénicos. El pericardio también está influido por los movimientos del corazón y los grandes vasos, también por el esternón y el diafragma. Dentro del saco pericárdico, el corazón y las raíces de los grandes vasos se relacionan anteriormente con el esternón. Los cartílagos costales y las extremidades anteriores de las costillas de la tercera a la quinta en el lado izquierdo. El corazón y el saco pericardio se sitúan oblicuamente unos 2/3, como vemos en esta radiografía, está 2/3 Pericárdico, es saco pericárdico, no saco pericardio, pericárdico. pericárdico. Se sitúa oblicuamente unos 2/3 a la izquierda y 1/3 a la derecha. Y como mencioné antes, la lámina visceral del pericardio seroso forma el pericardio, la más externa de las capas de la pared del corazón. Este se extiende sobre el inicio de los grandes vasos y se continúa con la lámina parietal del pericardio seroso. Es decir, donde la aorta y el tronco pulmonar abandonan el corazón y donde la vena cava superior y la vena cava inferior y las venas pulmonares entran al corazón. El seno transverso del pericardio, que es por aquí, es un conducto que discurre dentro de la cavidad pericárdica, mientras que el seno oblicuo, que lo marca por aquí en estos asteriscos, es definido por la reflexión del pericardio alrededor del segundo grupo de vasos. Estos senos se forman durante el desarrollo embrionario del corazón como consecuencia del plegamiento del tubo cardíaco primitivo. Irrigación e inervación. La irrigación se produce principalmente de una rama delgada de la arteria torácica interna, la arteria pericardiofrénica, que es esta. Y las otras pequeñas contribuciones vasculares proceden de la arteria musculofrénica, que es una rama terminal de la arteria torácica interna. También las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica. Además, las arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta. Esta solo irriga la lámina visceral del pericardio seroso. Y en su inervación, sabemos que procede de los nervios frénicos de la cervical 3 a la cervical 5 y que son la fuente principal de fibras sensitivas. También los nervios vagos de fusión indeterminada y los troncos simpáticos vasomotores. Y pues eso sería todo de mi parte. Pues no nos platicaste que el pericardio se divide en varios pericardios. Bueno, mediastino, no vas a hablar del mediastino. Sí, el mediastino se divide en mediastino superior, en el inferior, y el inferior se divide en uno anterior, uno medio y uno posterior. ¿Sí hablaste de eso? Sí. Ah, no, fíjate, no lo escuché. Bueno, es importante que sepan esa división del mediastino, es un superior y un inferior. Acuérdense que es una línea horizontal que se va a trazar del ángulo de Luis o el ángulo del manubrio con el cuerpo del esternón hacia la parte de atrás. Esa línea nos va a dividir el pericardio superior, pericardio inferior. El pericardio inferior se va a dividir en pericardio anterior, pericardio medio y pericardio posterior. Hay que saber, muchachos, qué elementos anatómicos van a existir en cada pericardio. El pericardio medio básicamente va a estar ocupado, el mediastino medio, perdón, va a estar prácticamente ocupado por el corazón, por el saco pericárdico. Entonces ahí ustedes ya se ubican qué va a haber ahí en el mediastino medio.
¿qué elementos anatómicos creen que existan en el mediastino posterior? Sacando ya nuestro sentido común. La aorta torácica descendente. Muy bien, ¿qué más? La vena ácigos. Bueno, pero ¿qué más? Así, si me dices de la aorta descendente por sentido común, órganos súper importantes, muy notorios. A ver, Ramírez El Escobedo. Espérame tantito. Ramírez Escobedo, ¿qué elemento es del mediastino posterior? Aparte de la aorta torácica o la aorta descendente. ¿Cómo dijo, perdón? No, pues, ay, mi hija, no. Si estamos fuera. A ver, Lujana Barrete, Andrea, Presente. ¿qué elemento anatómico vamos a encontrar en el mediastino posterior? La verdad no sé. No, Bueno, no no sé sabe, otra no, parte del día ya no me mencionado. diga más, nomás no sabe, para que después no me digan que los puntos que doy, para que no yo los estoy anotando. ¿Quién sabe, muchachos? ¿Quién me ayuda? El Baeza. esófago. El esófago, No ¿verdad? podemos. El esófago, obvio, si nosotros sabemos nuestra anatomía, si hemos estado usando ya lo que vimos en la caja torácica, estamos viendo cómo están los órganos, entonces es obvio que va a ser el esófago, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que me razonen, que piensen. A ver, Rosales, ¿qué ibas a decir? Sí, también los nervios simpáticos, ¿no? También, no, claro, pero sin embargo, como dije ahorita, de acuerdo, órganos así grandes, pues, obviamente va a ser la aorta descendente, el esófago, y luego en el mediastino medio, acuérdense que va a estar el corazón, el saco pericárdico, prácticamente va a estar el corazón, entonces ahí ya no nos confundimos. En el mediastino anterior, ¿qué va a existir? El mediastino anterior es muy pequeño. Nada más tiene tejido adiposo y areolar, ¿no? Bueno, te lo acepto, y luego en los niños, ¿qué pudiéramos encontrar ahí? El timo, ¿no? El timo, no me conteste con no, te diga el timo, porque el decirme no es como estar dudando, compañero. Usted sea seguro de sí mismo. El timo. ¿Saben qué es el timo, muchachos? Y obviamente el timo va a estar en el mediastino superior también. ¿Qué es Sí, el timo? porque creo que el timo nada más está su parte inferior ahí, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué es el timo? Es un órgano linfoide. Es un órgano linfoide, muy bien, que nos da células inmunitarias, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que en el niño nomás va a estar? Yo, porque elabora glóbulos blancos, ¿no? Bueno, sí. Le vuelvo con lo, no me digan Perdón. no. Es que es una costumbre, pero sí elabora glóbulos blancos. Elabora glóbulos blancos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hay otros órganos Protegen al cuerpo, ¿no? De infecciones. por eso, pero ¿por qué nomás existe en el niño y no en el adulto? Es mi Porque pregunta. estimula el crecimiento de los huesos, ¿Estimula el crecimiento de qué? de los huesos. No, señorita, para nada. Ya dijeron, es un órgano linfoide. Ya dijeron, produce glóbulos, pues no tanto que produzca glóbulos blancos. Madura los que ya tenemos en el organismo para que el niño tenga defensas. Entonces ya al cumplir con esa maduración de esos linfocitos o glóbulos blancos o leucocitos, pues ya no tiene una función en el adulto, ya es nada más el niño empieza a tener una atrofia o una regresión, se hace más pequeño o prácticamente desaparece, queda una pequeña formación de timo, pero muy pequeña, por eso lo vemos nada más en los niños y no en el adulto en esta parte del mediastino. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas, muchachos?
¿Inquietudes? Yo, doctor. Dígame. Oiga, yo espéreme, le quiero decir una cosa, ya les había dicho que me pongan primero el apellido, ya le había puesto ahorita falta, y no es que ya le puse el retardo. Póngame primero, por favor, el apellido, Cabral Lerma, para yo no batallar con la lista. Ahora sí pregúnteme. Que yo había leído que el mediastino como en las personas muertas era como muy rígido y que conforme en las personas vivas pues era como más, tenía como más movilidad, pero que conforme iba pues avanzando como la edad se iba haciendo también más rígido, porque ¿cómo a qué se debe esto? ¿Sí entiende lo que es el mediastino? Mm, sí. ¿Qué es el mediastino para usted, pues? O alguien que me nos quiera ayudar, ¿qué es el mediastino? El compartimiento de la caja torácica. Exacto, es un espacio, ¿verdad? Entonces un espacio, pues no que se vuelva rígido ni se vuelva, es un espacio. Lo que se volverá rígido son los órganos que están adentro, o los ligamentos o fibras que los van a fijar los órganos, pero en sí el mediastino es un espacio, compañera. Entienda, no sé si te ubiques tú, Cabral, es un espacio, el mediastino es un espacio. Es como tener un cuarto en tu casa, la recámara, ese es un espacio. Entonces tú ahí vas a acomodar tus cosas, en una parte vas a tener la cama, entonces en otro lado vas a tener un ropero o un tocador, etcétera. Entonces eso es lo que es el mediastino, un espacio. No sé si ya te ubicas. Sí, doctor. Sí, entonces, y ahí es, no, entonces no, sí, no tanto que se vuelva rígido, se vuelva, no. Pues lo que esté adentro, pues obviamente pierde cierta movilidad, y todo, pero refiriéndonos al mediastino es el espacio, que es donde vamos a tener todos esos elementos anatómicos de nuestra caja torácica. Entiendan bien las subdivisiones del mediastino, superior y medio, en base a la línea que se traza del ángulo de Luis, y el mediastino anterior, medio y posterior. Y si entendemos que en el mediastino medio tenemos el saco pericárdico, es más fácil entender dónde están los grandes vasos, dónde está el esófago, dónde está la tráquea, dónde está la aorta torácica. Entonces, eso es lo que quiero que vayan metiéndose en su mente, esa idea de todos esos órganos, cómo están ahí en ese mediastino o en ese espacio. Muy bien, ¿qué más, muchachos? Esa Diana, usted sí entendió la primera, luego ya se puso su apellido muy bien. Es que así me facilitan la lista, muchachos, por favor, ese no crean que se los pido por otra cosa más, que me facilita a mí tomar lista. ¿Qué razón me dan de una muchachita Ramírez Hinojos? Gina Isabela, falta mucho. ¿Está todavía o no está? Sí está, doctor, pero es que me había comentado que se quería cambiar de carrera, algo así. Ah, ok, porque aquí está faltando mucho, el único, de los demás pues, prácticamente no faltan. No es más, nadie ha faltado hasta donde voy yo, en las listas esas que tengo. Aunque aquí me suma 27 y no hay yo quien, 26, perdón. Y aquí tengo, no, 23, 26, tengo 25 en la lista, pero bueno. ¿Qué más, muchachos? Yo estoy doble solamente, pero ¿Por estoy en qué? dos dispositivos. Con razón, Porque de con repente se razón. me... Sí, ya te vi. Sí, Fernanda, ok, entonces era lo que me faltaba, que estaba viendo y viendo, dije, alguien me falta, alguien no he notado. Ok, ya. El pericardio, muchachos, tienen que ser las capas del pericardio también. Es una cerosa que va a envolver al corazón, es un saco protector. Como la pleura va a envolver a los pulmones, el pericardio envuelve al corazón y alguna porción de los grandes vasos. Es, insisto, una capa protectora de nuestro corazón. Hay que entender cómo es el pericardio, hay que leerle de hasta dónde se extiende, peri alrededor, cardio, corazón. Vean que la palabra no es difícil. Entonces,
hay que complementar bien todas estas lecturas para que ustedes vayan agarrando la idea importante de estas zonas anatómicas. ¿Qué más tenemos pendiente? Cuando haga preguntas y a los que les haga directamente me contesten, yo acá les pongo una tachita, ¿verdad? Para que después, cuando sea ya lo final, que dé yo las ponderaciones, no me salgan después con que por qué yo sí, yo no. Todos los tengo aquí anotados, muchachos, para que ustedes también vayan agarrando su criterio de cuando están fallando y no me salgan o me reclamen después, porque después andan ahí en el WhatsApp, ahí doctor, ¿y por qué? Yo hoy tengo un 58, que ayúdeme, que yo todo el semestre estudié mucho, fui muy buen y que no falté, pero pues nunca estudiaba, ¿verdad? Ese es el detalle. Insisto, échenle ganas para que saquen esto adelante. ¿Quién sigue mañana? Yo, con corazón derecho. Corazón derecho, ok. Entonces, corazón derecho, vamos a ver que el corazón derecho pues va a ser un corazón que va a manejar toda la sangre venosa, aurícula derecha, ventrículo derecho, muchachos. Toda la sangre que viene que viene hacia los pulmones a ser oxigenados es la sangre venosa. La aurícula derecha va a tener la llegada de 3 venas, ¿verdad? La vena cava superior, que trae toda la sangre venosa del miembro superior y de la cabeza. La vena cava inferior, que trae toda la sangre venosa de los miembros inferiores y del abdomen. Y el seno coronario, que va a ser la sangre venosa del corazón, desde la nutrición del corazón, esos son. Y luego de ahí va a haber una válvula, existir una válvula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho para el paso de la sangre hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a mandar la sangre hacia los pulmones para que sea oxigenada por medio de las arterias pulmonares. Aquí hay una excepción en la regla. Estas arterias pulmonares van a manejar sangre venosa, no sangre oxigenada o arterial. Que ya sí hemos sabido, pues sabemos que las arterias manejan sangre oxigenada y las venas sangre no oxigenada, pero aquí hay esa excepción. Las arterias pulmonares manejan la sangre no oxigenada y van hacia los pulmones. E igualmente las venas pulmonares que traen la sangre oxigenada de los pulmones hacia la aurícula izquierda, pues van a manejar sangre oxigenada y siendo venas. Y ya sabemos que el corazón izquierdo va a manejar la sangre oxigenada. Entonces el corazón lo manejamos como 2 corazones, un corazón derecho, un corazón izquierdo. Corazón derecho maneja sangre venosa, corazón izquierdo va a manejar sangre arterial. ¿De acuerdo? Es como la circulación fetal, en el feto es igualmente, la arteria umbilical va a manejar la sangre no oxigenada y la vena umbilical va a manejar la sangre oxigenada. Entonces, a grandes rasgos, lo que es el corazón derecho, va a existir una válvula que también necesitan saber cómo se llama, investiguen, lean. Y si no hay más preguntas o más dudas, muchachos, tenemos de temprano. Continuamos mañana. ¿O qué pendiente tenemos? A mí me entró una duda porque sí mencionaba que había líquido de las capas del pericardio, Ah, pero también, sí. ¿el nombre es líquido pericárdico o Sí. pericardial? No, no No, sé no, cuál es el líquido nombre. pericárdico es como el líquido pleural, ¿verdad? Existe una cantidad de líquido para evitar la fricción de este saco, ¿verdad? Entonces va a existir ese líquido pericárdico, pero así se denomina. Acuérdate que es como la serosa como la pleura, como el saco pericárdico, y hay otra serosa que nos falta que está en la cavidad abdominal, que es el peritoneo, que va a envolver también las vísceras abdominales, y también va a haber un líquido peritoneal, líquido pericárdico y líquido pleural, así se denominan. Y obviamente en Ok, las pues. patologías o enfermedades, pues ese líquido aumenta o se llena de sangre o de pus, etcétera, etcétera, según la afección que tengamos. Ok, similar a los pulmones, ¿no? O sea, sí tiene cierta similitud. Sí, sí, porque te insisto, son serosas, se denominan esos tejidos serosas. O mesotelios, que sí comentó ahorita la compañera. Entonces, cuando existe aquí un tumor en estas
tanto en la pleura como en el saco pericardio, como el peritoneo, se van a denominar mesoteliomas, porque ese tejido, esas serosas son de mesotelio. ¿Qué más, chicos? A ver, Parga, ¿cómo vas? Bien. ¿Y ahí la Pues llevas? sí, ya nomás es cuestión de pues darle repasadas antes y después. Y ya Ok, con eso. perfecto, claro. Complementar con otras lecturas, pero sí hacerse esa costumbre, que dices tú, una repasada antes y otra después, y escuchar la plática, y se le va uno pegando o entendiendo, y a veces con alguna cierta indicación que doy, yo pienso que los oriento un poco más al que haya leído, ¿verdad? Entonces, espero que sigan esa regla. Ándele pues, muchachos, nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Mañana, Hasta doctor. mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Mañana.